Buenas tardes. Sean bienvenidos un día más a un servicio de aquí en esta iglesia CC de Latillo. Mi nombre es Luis Salgado, soy anciano de esta iglesia y la verdad es que me alegra mucho que estés aquí hoy. Quiero que sepas que el hecho de que estés aquí un domingo no es casualidad. El hecho de que estés este día no es casualidad. Dios quiere que te lleves algo hoy en tu corazón, que lo atesores y de que te lo lleves para aplicarlo en tu vida y que seamos cada vez más parecidos a Él. ¿Y cómo se sienten hoy? ¿Están felices? Bueno, habrá gente que está más feliz que otra. Fíjense, es cuando nos ponemos a pensar en las situaciones de cada una de las personas, podemos darnos cuenta de que cada uno tiene diferentes situaciones por las que puede estar feliz o puede estar triste el día de hoy. Y en el día también nos enfrentamos a situaciones, hablamos con personas, tenemos interacciones que muchas veces son buenas o son malas. Si nosotros agarramos, por ejemplo, y nos ponemos a contar la cantidad de veces que interactuamos con las personas en un día, son muchísimas personas, son familiares, amigos, compañeros de trabajo, el cajero del supermercado, el chofer del autobús. Y imagínense que cada una de esas personas a su vez también tienen sus propias preocupaciones, sus propias experiencias durante todo el día. Y nosotros, la interacción que tenemos con ellos no depende solamente de cómo nos sintamos nosotros, sino también depende de cómo ellos se sientan. Entonces, la cantidad de personas que estamos aquí hoy, cada quien tiene sus cuestiones por las que está feliz o por las que puede estar triste o porque puede estar pasando por algún momento de dificultad. Pero puede ser que durante el día tú te encuentres con alguien que a lo mejor no está de muy buen humor. Y cuando pasa eso, puede ser porque esa persona haya tenido algún problema en el trabajo, o haya tenido algún problema con el carro, o haya pisado caca de perro. A lo mejor es porque su equipo deportivo no ganó. En mi caso, es increíble la capacidad que un equipo de fútbol me afecta emocionalmente a mí. O sea, que 11 jugadores que están a miles de kilómetros de distancia puedan hacer de que yo esté feliz o esté triste durante ese día o durante todo el resto de la semana. Entonces, estas situaciones que cada uno experimenta, estas luchas, lo que hace es que, o lo que yo veo por lo menos, es que siento que es muy fácil que hayan roces, que hayan discusiones. Fíjense esto, si usted se encuentra con una persona y agarra y esa persona le responde mal, tú estás feliz, y ella te responde mal, tú dices, oye, ¿qué fue lo que le hice? ¿Qué fue lo que dije? A lo mejor no es un problema tuyo, sino que es algo que por la que está pasando esa persona. Y a lo mejor te puedas sentir identificado con situaciones como esta. Mi esposa, por ejemplo, ella tiene un tema que a lo mejor las personas que aquí manejan van a sentirse identificados. Cuando yo estoy manejando, ella a veces tiene esa alerta de decir cuidado, como con un... Y para mí, ojo, ella lo hace porque ella piensa que hay algo peligroso. ¿O no? En realidad hay veces que no hay nada peligroso, que el carro, la moto, la persona está lejísimo y no hay ninguna manera de que yo esté cerca de tener un accidente. Pero en ese momento, cuando ella hace ese sonido, mi reacción generalmente es molestarme. Porque yo, bueno, a veces lo veo peligroso. Yo generalmente cuando ella hace eso, yo lo que hago es meter un frenazo, porque bueno, eso es lo que te dice el instinto. Pero es peligroso, si tengo un carro que está atrás, me puede chocar. Si venimos los dos pegados y yo freno de pronto y no se ve que hay nada, podemos tener un accidente. Entonces, en ese momento, yo me molesto, pero me tengo que controlar esa reacción que tengo hacia ella. Y otra de las cosas que pueden pasar, que suceden cotidianamente, es, por ejemplo, cuando nos encontramos con la policía. Ya sea en una alcabala o sea caminando por ahí por la calle. Bueno, yo tengo un amigo que él es increíble la molestia que le genera que lo pare la policía. Ya sea para preguntarle cualquier cosa, para ver tu cédula, le molesta.
Es que el tipo pasa de 0 a 100 en un momentico y empieza de una vez a amenazar al fiscal y le empieza a decir, tú no sabes quién es mi mamá, tú no sabes dónde trabaja mi hermano. Y la rabia que le genera es absurda, ¿no? Bueno, ya la ha controlado un poco más, ¿no? Porque yo se lo he dicho. Pero la cuestión ahí es que, bueno, uno tampoco sabe qué genera en él eso. O sea, que alguien lo pare así y le diga como que para ver esto, para ver lo otro. A lo mejor le ofende que le pregunten cosas como dudando de él, no sé. Pero bueno, esta situación nos puede pasar a cualquiera en realidad. Y es una cosa que a lo mejor a ti no te pasa en estas situaciones, no has tenido estos episodios, pero sí o sea, es posible que te haya pasado en otras cosas que son similares. Por ejemplo, ¿cuál es tu primera reacción cuando alguien te ofende? ¿O cuál es tu primera reacción cuando alguien se te colea? ¿Cómo reaccionas tú cuando hay alguien que genera una situación desagradable? Cuando alguien nos grita, por ejemplo, en el tráfico, solemos responder igual. O sea, si te grita algo, tú le gritas también. Y generalmente pensamos que esa persona tiene algo en contra de nosotros, cuando puede ser que simplemente haya tenido un mal día. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo reaccionamos ante situaciones adversas en donde nos molestamos rápidamente y no tenemos mucho tiempo para pensar? ¿Reaccionamos impulsivamente o podemos dominar esa explosividad? Siempre es lo mismo. Nos sentimos ofendidos y reaccionamos. Escuchamos una historia, creemos que sabemos completamente por dónde va, por qué esa persona dijo eso y emitimos un juicio. Es por eso que hoy quiero hablar sobre la primera reacción. Entonces, primero, vamos a definir qué es una reacción. Fíjense, aquí tengo 3 definiciones que dicen. Primero, acción que se opone a otra. Segundo, es la acción que se genera a consecuencia de un estímulo. Fuerza igual y opuesta con que un cuerpo responde a la acción de otro sobre él. Entonces, una acción es algo que se crea o que se genera después de un estímulo, ¿sí? Si hay una persona que te ofende o te grita, lo normal es que eso genere en ti una sensación de querer responderle. Y tú puedes responder de muchas maneras. Por ejemplo, hay personas que reaccionan exactamente igual. Si te ofenden, tú los ofendes. Hay otras personas que dicen palabras que en realidad no hubiesen dicho si hubiesen tenido un poquito de tiempo para pensar. Hay otras personas que reaccionan de forma agresiva físicamente, pueden llegarte a malograr físicamente. Y hay otras personas que se quedan simplemente paralizadas. No dicen nada y comienzan a llorar. ¿No les ha pasado que están en una discusión y después dicen, oye, yo creo que exageré? Creo que si lo pudiese decir otra vez no hubiese dicho esto. Y hay algo que mencionar acá en esta situación, fíjense. No se trata de, en esos momentos cuando hay una reacción de nosotros, no se trata de que no somos responsables de lo primero que estamos pensando, pero sí de la primera reacción que tenemos. Y fíjense, hay algo que quiero mencionar en este momento, que ahorita dimos algunos ejemplos de las personas pueden tener un mal día y te pueden herir, te pueden decir algo que no está bien, pero hay veces que no, hay veces que en realidad te encuentras con personas que lo que quieren es sacarte la piedra. Hay gente que quiere hacerte daño, que quiere tratarte mal, que quiere hacerte sentir inferior. Pero lo que quiero que sepas es que no importa cómo sea la situación, si es premeditada o no, nosotros somos responsables de la forma en que reaccionamos. Es decir, se te va a evaluar la forma en la que tú reaccionas, ya sea que tengas la razón o que no tengas la razón o que sea un malentendido. Y entonces aquí quiero hablar sobre el poder que tiene esa primera reacción. Fíjense,
A mí me pasó hace unos años, la primera vez que tuve la oportunidad de visitar España. Yo hice un viaje que, bueno, ese viaje es larguísimo, en avión. El vuelo sale aquí de noche, llegas allá en la mañana. Total que pasé como 24 horas sin dormir bien. 18, 24 horas sin dormir bien. Pero bueno, estaba emocionado, llegué a donde unos amigos y fuimos a ver un partido de fútbol en un restaurante. Entonces, cuando fuimos al restaurante y empezamos a ver el primer tiempo, nosotros pedimos un servicio de bebidas y estuvimos ahí tranquilos viendo el juego sin ningún problema. En el entretiempo, un camarero del sitio se acerca a la mesa y estamos tú y yo, mi hermano, y está un amigo. Y de este lado están nuestras esposas, ellas están hablando de sus cosas. El camarero se acerca de este lado y les dice a ellas que tienen que consumir algo más o si no se tienen que ir. Y yo, en ese momento, claro, como yo no tengo, fíjense, cuando tú no has dormido bien, no has comido bien, tu cerebro no funciona igual, no piensas tan rápido. Y yo me molesté muy rápido. Yo pensé como que, wow, este tipo se lo dijo a ellas, porque claro, él se siente como, se lo fue a decir a las mujeres porque las mujeres no le van a decir nada, en vez de decirnos a nosotros. Y yo me paré y se lo fui y me puse a discutir con él. La broma fue tan aireada que yo sentía que ese día me iba a entrar a golpes con él. Yo dije, no puede ser que estoy aquí en un país extranjero y me voy a entrar a golpes con un camarero. Y entonces la situación se detuvo en un momento en que yo le dije a él, eres un abusador. La cara de él cambió completamente. Y me dijo así, yo con usted no vuelvo a hablar porque me has insultado. Y fíjense la diferencia cultural, ¿no? Entre Venezuela y España. O sea, hablamos los dos español, pero para él era un insulto que yo le dijera que él era un abusador. Porque no es lo mismo que estés abusando a que seas un abusador todo el tiempo. Entonces yo le dije a él, eres un abusador, y él se quedó como que, yo soy un abusador, me estás insultando. Y yo supe en ese momento que ya yo había perdido la pelea, porque era verdad. O sea, si yo en ese momento le insulté a él y ya ahí había perdido completamente la posibilidad de tener la razón en algo. Entonces, fíjense, ¿por qué la primera reacción es tan importante? Porque define cómo se va a desarrollar la interacción entre dos personas. Fíjate, primero, establece el tono y la dirección. Es decir, cuando empiezas a tener ese momento, esa situación, tu primera reacción va a decir cómo se va a seguir llevando el resto de la conversación o el resto de la interacción. La otra persona va a recibir un mensaje y la va a percibir de una manera. Y una reacción positiva puede hacer que se abra una puerta para mediar, o una negativa puede hacer todo lo contrario. Fíjense, en ese momento yo por lo menos le pude haber dicho a él, me hubiese parado, le hubiese dicho, oye, disculpa, sí vamos a consumir, pero estamos esperando que empiece el segundo tiempo para pedir otra ronda de bebidas, no te preocupes. Y él, bueno, tranquilo, no hay ningún problema. Pero bueno, yo no estaba en mis cabales en ese momento. Segundo, impacta en las emociones. Fíjense, Proverbios 15:1 dice, es que este versículo es para el día de hoy. La respuesta amable calma la ira. Wow. Pero la agresiva provoca el enojo. Lo sé. Nuestra primera reacción puede generar emociones similares en los demás. Entonces, impacta en las emociones de cada uno. Tercero, define el nivel de confianza y respeto. En la primera reacción, ya tú sabes si esa persona te respeta o no te respeta. Y sabemos lo que es una diferencia entre una y otra. Si hay una respuesta que es irrespetuosa, sabemos por dónde se va a ir toda la situación. Y 4, fíjense esto que es muy importante, puede iniciar una cadena de eventos. Es decir, la primera reacción puede iniciar una cadena de eventos negativos o positivos. Por ejemplo, una palabra hiriente puede llevar a otra palabra hiriente y puede llevar a otra palabra hiriente, y eso es una escalada hasta que, bueno, Dios sabe cuándo se va a detener eso. Entonces, la primera reacción puede generar eso, una reacción en cadena. Y las reacciones en cadena pueden ser buenas o pueden ser malas. Fíjense, ¿qué es una reacción en cadena? Una reacción en cadena es un proceso donde un evento inicial desencadena una serie de eventos sucesivos, cada uno de los cuales induce o amplifica el siguiente, creando un efecto multiplicador. Entonces, las reacciones en cadena pueden ser positivas o negativas.
Un ejemplo negativo, que no, de por sí no es negativo como lo que pasa, pero se puede usar para algo muy negativo. Fíjense, las bombas nucleares son, ¿cómo funcionan las bombas nucleares? Tú tomas un átomo, el núcleo de un átomo, y lo divides por la mitad. Y esa división genera una energía que al momento de liberarse toca a otros núcleos que hacen que se dividan y que se genere más energía. Entonces, imagínense eso, cómo una va cada vez haciendo que otra vaya creciendo más, que se vayan generando más explosiones. Eso se llama fisión nuclear y genera una explosión muy rápido, en segundos. Es decir, es una energía liberada que puede ser desastrosa. En cambio, un ejemplo de una reacción en cadena positiva puede ser, por ejemplo, el de una localidad donde hay muchas personas analfabetas. Tú agarras, le enseñas a un grupo a leer y a escribir, y esas personas a su vez se pueden convertir en otras personas que enseñen a los que no saben a leer y escribir, y a su vez esas personas también lo pueden hacer. Entonces se va creando como un círculo virtuoso. Cada círculo virtuoso va generando un continuo beneficio. ¿Sí? Entonces, nuestra primera reacción ante las situaciones adversas puede definir no solo el curso de nuestras circunstancias, sino también nuestro crecimiento espiritual y nuestras relaciones con los demás. Y usted a lo mejor dirá, crecimiento espiritual, ¿qué tiene que ver con todo esto? Entonces, bien, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Fíjense, la Biblia nos recuerda que es importante tener dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es decir, Dios quiere que esos frutos estén en tu vida. Dios quiere que el dominio propio esté en tu vida para que te parezcas más a Él. Fíjate, en Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y este versículo, ¿qué es lo que dice? Que más vale la forma en la que nosotros nos comportamos, tener dominio propio, tener disciplina y moderación, a grandes hazañas que sean similares a conquistar una ciudad. O sea, imagínense conquistar una ciudad, lo gratificante que debe ser eso. Bueno, más vale el dominio propio. Y a través de la historia, muchos filósofos, músicos, gobernantes, reyes y personas que no necesariamente son cristianas han destacado el poder que hay en dominar nuestros pensamientos. Uno de esos ejemplos fue el emperador Marco Aurelio. Fíjense, Marco Aurelio fue un emperador romano que estuvo desde el año 161 hasta el año 180. Aproximadamente 19 años tuvo de gobierno. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores. Es decir, seguramente lo que vino después no fue tan bueno. Y es conocido por un gobierno donde en realidad hubo mucha estabilidad y mucha prosperidad, pero tuvo muchos problemas. Eso no fue de gratis, fíjense. Él fue un excelente líder militar y político, pero no solamente fue reconocido por eso, sino también por ser un gran filósofo. Y Marco Aurelio no fue un emperador cristiano. Él no creía en Cristo. De hecho, el primer emperador cristiano llegó 126 años después, con Constantino, que se convirtió al cristianismo y después lo puso como la religión oficial de Roma. Pero la vida de Marco Aurelio está llena de eventos muy significativos en donde él tuvo que tener mucha disciplina para que su imperio no cayera ni se debilitara. Fíjense, primero sufrió una devastadora plaga, a la cual llamaron la peste antonina, y se cree que mató entre 5 y 10 millones de personas. Era aproximadamente el 10% de la población de Roma en ese momento. Al mismo tiempo, su reinado estuvo marcado por constantes guerras en las fronteras del imperio, llamadas las guerras marcomanas, que estuvieron durante 14 años. Es decir, el tipo estaba al mismo tiempo librando batallas y luchando contra una pandemia.
Y durante esas campañas, Marco Aurelio escribió una serie de reflexiones que muestran cómo él mantenía la calma ante esas situaciones adversas. Dice, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. ¿Y qué refleja esta cita? La forma en la que él veía las situaciones. Él decía, si yo reacciono de manera equivocada, me voy a equivocar, me va a ir mal. Si lo hago bien, me va a ir bien. Pero todo depende de nuestros pensamientos. Y a lo mejor a estas alturas tú puedes pensar, oye, todo eso está muy bien, pero mis reacciones son impulsivas. No las puedo controlar. Pero recuerda esto, no somos responsables de lo primero que pensamos, pero sí de la primera reacción. La primera reacción tiene el poder para construir o destruir. Entonces, la pregunta acá es, ¿podemos controlar la manera en que reaccionamos? Estas situaciones y estas guerras no son del día de hoy. Muchos conocemos o han escuchado hablar del apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo, él libró una batalla y la ganó. Entonces, es interesante meternos en la cabeza de él para ver cómo él pudo librar y ganar esta batalla. Fíjense, no importa si tú eres cristiano o no eres cristiano, si eres una persona de fe o no eres una persona de fe, pero te puedes sentir identificado con el apóstol Pablo. Porque fíjate, el apóstol Pablo dice en Romanos 7:19, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y cuando tú escuchas esto, tú puedes decir, oye, yo soy así. Yo he estado en esa situación. Yo me siento, en realidad hay momentos en los que yo digo que yo sé lo que es bueno y no lo termino haciendo. Y sé que hay cosas que no están mal, que no las debo hacer, palabras que no tengo que decir, y las termino haciendo. Entonces, independientemente si te crees una persona de fe o no, te puedes sentir identificado con esto. Entonces, fíjate, Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que, mira, sí, hay batallas en el mundo que conocemos, es decir, hay batallas con ejércitos, con espadas, con flechas, que son los que estaban en esa época. Ahorita hay de armas de fuego. Pero él dice, hay una batalla aún más grande, una batalla que es mayor y es más importante. Y cuando Pablo habla en estos versículos, es súper interesante la analogía que utiliza. ¿Por qué? Porque cuando Pablo menciona fortaleza, él se refiere a nuestros pensamientos. Esas fortalezas son nuestros pensamientos. Entonces, lo que Pablo está diciendo al final es que nuestros pensamientos nos tienen cautivos. Nuestros pensamientos nos tienen prisioneros. Y eso es algo que a mí particularmente me impacta. ¿Por qué? Porque Pablo está poniendo en dimensión contra lo que en realidad estamos luchando. No es una fortaleza física, no es algo que está ahí afuera, no, es algo que está dentro de nosotros. Entonces, fíjate, existe algo que se llama el síndrome de esqueísmo, que es la tendencia humana a buscar justificaciones a las conductas tóxicas en lugar de buscar soluciones. Es decir, solemos pensar que las situaciones son como por culpa de las otras personas. Solemos decir como que es que él me habló así, es que él me dijo esto, es que si no me hubiese levantado la voz, yo no me hubiese molestado. Pero el planteamiento de Pablo no es ese. Él dice, no es algo de afuera, es algo de adentro. Y ahorita mencionamos que Pablo, él libró la batalla y la ganó. Entonces Pablo no se queda solamente con mostrarnos la verdad, decirnos como que mira, el problema es dentro de uno. No, él continúa y te dice en 2 de Corintios
capítulo 10, versículo 5. Dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. La cuestión aquí es que Dios no quiere que pienses esas cosas, ¿sí? No quiere que tengas esos pensamientos. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo? Que tenemos que destruirlos, que tenemos que dominarlos. Y lo que nos dice al final es, amigos, definitivamente estos pensamientos son algo grande. Es una prisión, es algo difícil, es muy importante, pero tenemos que destruirlos, tenemos que dominarlos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque tenemos un poder mucho más grande, que es el poder de Dios. Y ese poder está al alcance de todos. De todos. No dice que está al alcance de unos pocos solamente. No, dice que está al alcance de todos. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento que te vengan esas situaciones, esos pensamientos que son negativos, tú puedas agarrar y decir: Señor, yo no quiero esto para mi vida. Ayúdame a responder de la forma en la que tú lo harías. Porque Jesús siempre te lo dice, te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que si tú de verdad estás queriendo seguir a Jesús y quieres mostrarle a las personas lo que Él ha hecho en tu vida, tu reacción no puede ser diferente a tener paciencia, a tener amor, a tener empatía por los demás. Y usted puede pensar: bueno, esto es muy difícil. Yo no creo que haya nadie que sea capaz de dominar de verdad eso. Pero la realidad es que está al alcance de todos, como dice Pablo. ¿Quieres dos ejemplos rápidos de personas que tuvieron autocontrol en situaciones difíciles? Fíjate, en 1 de Samuel, capítulo 24, del 21 al 22, no lo vamos a leer, pero vamos a ponernos un poco en contexto de lo que pasó en ese momento. Durante todo el capítulo de Samuel se menciona cómo David, que era un pastor, que después se convirtió en un valiente guerrero, se gana la admiración del pueblo de Israel por las constantes victorias que tenía. Una de ellas, que es la más famosa, es la de contra el gigante Goliat, ¿verdad? Y entonces esto empieza como a amenazar la posición de Saúl como rey, ¿sí? Saúl era el rey de ese momento y David, que era un pastor, empieza a ganar batallas y empieza a ganar popularidad en Israel. Entonces, el temor de Saúl empieza todavía a crecer mucho más cuando los cánticos de la gente de Israel empiezan a ser más hacia David que hacia Saúl. Y para colmo, hay una profecía de un profeta, que es el profeta Samuel, que dice que Dios había rechazado a Saúl como rey y había elegido a otro. Entonces, imagínense todo ese caldo de cultivo de las situaciones que estaban pasando. Ojo, que David no ha hecho nada malo, ¿no? Pero para Saúl, todo eso era algo, él veía su reinado, lo veía en peligro. Entonces, estos versículos cuentan un momento en el que Saúl empieza a perseguir a David y David tiene que huir. David quiere corresponder al rey, no lo va a traicionar ni nada, pero Saúl lo persigue para matarlo. ¿Y qué pasa? Que en uno de esos momentos que lo está persiguiendo, resulta que Saúl se sienta a descansar y se mete en una cueva. Resulta que la cueva estaba con David y todos los hombres de David dentro. Y entonces ahí hay una oportunidad crucial en la vida de David. ¿Por qué? Porque David en ese momento tiene la oportunidad de vengarse de Saúl. No solamente eso, sino que imagínense que está David, está escondido y Saúl se sienta en una piedra y David está aquí, tiene aquí la espalda de él, está ahí mismo. Y tiene a sus
a los hombres que están con él acompañándolo, diciéndole que lo mate. Dice, mátalo. Dios, esta es tu oportunidad. Tú eres el ungido de Dios. Mátalo, te lo puso en bandeja de plata. Te lo puso en bandeja de plata. ¿Y tú qué puedes pensar en ese momento? Oye, ¿es verdad? Mira, fíjate, no tuve que atacarlo frente a frente. Yo lo puedo matar aquí. Pero David decide actuar con humildad y con respeto. Porque el que está matando no es a cualquiera, es al rey de Israel. Y entonces, en ese momento crucial, David decide tomar su cuchillo y cortar un pedazo del manto de Saúl. Cosa que después, cuando Saúl sale de la cueva, David va a su encuentro y le muestra el pedazo de tela y le dice que te pude haber matado y no lo hice. Mírame, no lo hice. Y lo que sucede a continuación es impresionante. Fíjate, Saúl le dice a David, en 1 Samuel, capítulo 24, versículos 17 al 22, dice, has actuado mejor que yo. Saúl le dice a David, has actuado mejor que yo. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. Y David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio mientras David y sus hombres subieron al refugio. Entonces fíjense, es un momento crucial en la vida de David y David reacciona de una manera diferente a la que el entorno y la lógica le decía que hiciera. Y esto solamente refleja la sabiduría de David, de cómo un evento puede tornarse de un desastre que podía convertirse en una guerra a algo en donde no pasó más nada después de ahí. Y fíjense, la manera en la que reaccionamos puede derribar fortalezas, evitar confrontaciones y restaurar relaciones. Ahora, escucha esta historia que ejemplifica ese momento en el que te encuentras en una situación así. Había una vez un anciano jardinero llamado Lucas. Lucas tenía un jardín enfrente de su casa, que era un jardín muy bonito. Tenía flores, arbustos, que se veían cuidados de años. Y las personas, cuando pasaban por ahí y lo veían, les parecía que era un jardín hermoso. Y él era muy famoso por hacer florecer incluso las plantas más difíciles. Pero por lo que la gente más lo admiraba era porque tenía mucha paciencia y serenidad. Entonces, un día, mientras él estaba trabajando en su jardín, él tiene un ayudante que se llama Martín, que está cerca de él viendo lo que está haciendo. Cuando de repente decide pasar una persona, un hombre, malintencionado, que al ver lo que él está haciendo, se llena de resentimiento, a lo mejor también un poco de envidia por el jardín, y le dice de esta manera: vaya jardín más feo, deberías dejar de perder el tiempo y aprender algo que sea útil. Y Lucas escucha el insulto con calma, no se altera en lo más absoluto, simplemente le sonríe y continúa con lo que está haciendo. Pero Martín sí ve la situación y se llena de ira y le dice a Lucas: Señor, he estado observando cómo responde a los comentarios desagradables que la gente hace sobre nuestro jardín. ¿Cómo puede mantener la calma ante estas palabras tan hirientes? Lucas deja de podar las rosas, mira a Martín con una sonrisa tranquila y le dice: Martín, el secreto de mi jardín no está solo en las flores que planto, sino también en las malas hierbas que elijo no cultivar. Del mismo modo, el secreto de mi tranquilidad está en las palabras que elijo no dejar crecer en mi corazón.
No permito que los insultos de los demás arraiguen en mí y me roben mi paz. Prefiero concentrarme en cultivar la bondad y la comprensión. Martín asintió, pero seguía intrigado. Le pregunta: Señor Lucas, ¿cómo puede ser tan paciente? ¿No le afectan en absoluto las palabras desagradables de la gente? Lucas le pone una mano sobre el hombro a Martín y le dice con ternura: Martín, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo reaccionar ante las palabras y acciones de los demás. Yo elijo responder con amabilidad y compasión, porque sé que esa es la mejor manera de cultivar un jardín de paz en mi corazón y en el mundo que me rodea. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tu reacción ante alguna situación no fue la correcta? ¿Te cuesta reaccionar de forma positiva y después qué pasa todo es que te das cuenta como que wow, hice mal? Fíjate, para cerrar, déjame darte 5 consejos de cómo puedes mejorar en esta área. Fíjate, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? Algunas estrategias son: primero, pausa y reflexiona. Yo sé que a veces no hay mucho tiempo, pero siempre puedes respirar, aunque sea. Cuando pasa, respira, y eso te ayuda a oxigenarte y a tomarte ese momentico que va a hacer la diferencia. Fíjate, en Santiago 1:19 dice: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Wow. Segundo, ora y busca sabiduría. Preséntale a Dios ese momento. Una oración rápida puede ser: Señor, toma el control de mi vida en este momento. Que no se haga lo que yo quiero, que se haga como tú quieres. Rápida. No vas a orar 5 minutos ahí, no, algo rápido. Pero en ese momento vas a sentir ese poder de Dios que te va a guiar en cómo tienes que reaccionar. En Proverbios 12:16 dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. 3. Practica la empatía. Trata de ponerte en el lugar de la otra persona. Fíjate, no sabes qué cosas pueden estar pasando para que esa persona esté así. Trata de indagar de a qué se puede ver su comportamiento. Eso puede hacer que se eviten muchas confrontaciones. 4. Entrena tu mente. Como Pablo nos enseña, lleva cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Fíjate, en Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y por último, enfría las cosas. Si ya reaccionaste mal, si te equivocaste y te diste cuenta, intenta suavizar las cosas. No le eches más gasolina al fuego. La idea es que poco a poco te vayas haciendo un maestro de tu mente y dominando tus pensamientos. De esa forma, tus reacciones también. Recuerda, lo dijimos hace un momento en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira. Entonces, llévate esto. No somos responsables de lo primero que pensamos, pero sí de la primera reacción. La primera reacción tiene el poder de construir o destruir. Todo depende de ti. ¿Qué tal si cierras tus ojos, inclinas tu rostro y me permites orar por ti en esta tarde? Señor, te damos las gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, Señor, en el día de hoy, papá. Te pedimos que nos ayudes a continuar de la mejor manera posible, Señor, a saber controlar, Señor, esas reacciones en esos momentos críticos, papá. Te pido, Señor, que nos llenes de paciencia, amor, sabiduría, empatía, Señor, en cada situación, que podamos seguir el ejemplo de lo que Jesús ha mostrado al mundo, Señor. Papá, que estas palabras, Señor, estas enseñanzas, Señor, podamos ponerlas en práctica y que seamos cada vez más parecidos a ti, Señor. Queremos esos frutos del Espíritu, Señor. Queremos esas cosas que nos hacen bien, Señor, para no solamente
crecer, Señor, en la vida diaria, sino también espiritualmente, Señor, para tener relaciones más duraderas y mejores, Señor. Señor, te doy gracias, papá, por este día. Te pido que bendigas a cada persona que está aquí, papá. Y ahora en este momento que nos disponemos a nuestros lugares, Señor, a salir a nuestras casas, Señor, que nos bendigas, nos protejas en el camino, Señor, y nos vamos de este sitio bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.